son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 625 millones de pesos. El Obelisco, quien está de cumpleaños hoy, ahí lo vemos, 86 años para la representación de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina, al fin y al cabo, en el mundo. Se construyó el 23 de mayo de 1936 y se destaca por estar posicionado en el punto intermedio de la avenida 9 de Julio, que es justamente atravesada en el punto donde está por la avenida Corrientes. Ahí lo vemos, testigo de muchísimos eventos históricos, de eventos sociales, como también ha sido este fin de semana triunfos deportivos. Siempre está el Obelisco, por supuesto, nosotras vamos a él, y lo importante es que enaltece esta avenida, la más importante de la ciudad de Buenos Aires. No es la única, pero sí icónica, que se extiende a lo largo de 3 kilómetros y une la Avenida Libertador con la Plaza Constitución. Se extiende hasta conectarse con las autopistas tanto en el tramo norte como en el tramo sur también, la gran 9 de Julio. Estamos en vivo en directo desde Chacra Televisión y ahora es el momento de los títulos. Los dólares ingresados por exportaciones de maíz entre marzo y abril son récord históricos. Estamos hablando de una proyección que se esperaba, pero finalmente los estudios coincidieron con la realidad. Vamos a detallarlo. Aumenta el precio del bioetanol hecho a base de caña de azúcar. El gobierno estableció los precios elaborados a base de caña de azúcar que destina su mezcla obligatoria con nafta, por lo que esta suba podría impactar con incrementos en los surtidores. Ucrania perderá este año casi la mitad de su cosecha de trigo en invierno. Es una publicación y una estimación desde la ONU que también vamos a compartirte todos los detalles. ...21 grados es la temperatura ahora en estos momentos en Buenos Aires y así sigue la semana, porque es una semana nueva, una semana también patrióticamente fundamental. Mañana martes 14 la mínima, 22 la máxima. Miércoles habrá lloviznas, 13 la mínima, 15 la máxima. El jueves mayormente nublado, 9 grados la temperatura mínima y 15 finalmente la temperatura máxima. Récord de dólares ingresados por la actividad exportadora, tanto para marzo como para abril. Nosotros venimos informándote mes a mes y análisis tras análisis lo que pasa al respecto, pero lo cierto es que está finalmente todo el estudio correspondiente al INDEC, que se detectaron estos ingresos por lo que corresponde al maíz, entre lo que es realmente superador a lo que conocíamos. En un contexto internacional que tenemos, que si bien se está dando la siembra de maíz y de soja en Estados Unidos puntualmente, el volumen de ventas al exterior ya oficializado de la cosecha norteamericana se mantiene en niveles muy elevados históricamente. Y en ese sentido, el principal destacado es la soja, con casi 11 millones de toneladas, que supera todos los registros previos para esta misma altura del año. De hecho, este tonelaje representa un incremento del 61% respecto a lo que pasó la campaña pasada, mientras que se supera en un 199% al promedio de los últimos 5 ciclos comerciales, para finalmente encontrar el nivel de ventas externas más cercana
y cercano en tonelaje. Hay que remontarse a lo que es el año comercial, de lo que fue el 2012-2013, que hasta el 12 de mayo había comprometido cerca de 10 millones de toneladas, mientras que al año siguiente, en 2013-2014, es el tercer mayor registro con 8 millones de toneladas al respecto. Llega la Expo y la celebración del centenario de Angus en La Rural. Mañana comienza puntualmente y Alfonso Bustillo, desde el Mercado Agro Ganadero, nos cuenta y nos comparte también su alegría. Acá iniciando nuestra semana del centenario de Angus en el Mercado Agro Ganadero con nuestra primera actividad, un concurso de novillos, una semana que va a ser muy rica en programación, en posibilidades de que todos los ganaderos, socios y no socios del mundo Angus, puedan participar, comprando, vendiendo terneros, vacas de cría, vaquillonas puro controlado, animales de pedigree, una exposición, carne Angus certificada en toda la propuesta gastronómica, pueden tener acceso a carne Angus certificada en un frigorífico que va a estar comercializando. En fin, los recibimos con todo el cariño y con toda la ilusión de que esta sea una gran semana para conmemorar 100 años de una gran raza. El ministro de Producción de Salta, Martín de los Ríos, nos cuenta los motivos del faltante de gasoil en la provincia y también las gestiones que llevan adelante. Toda esa complejidad la venimos trabajando con el presidente de YPF, Pablo González, que es la operadora mayoritaria, sobre todo en nuestra provincia, con más del 65% de abastecimiento de surtidor, con la gente de Refinor, que representan alrededor del 17-18% del abastecimiento en la provincia, con los operadores privados, que representan entre un 8 y un 9%, Action y Shell, y con este desordenado pero real aumento de precios que hubo hace una semana, 15 días, confiamos más compromisos de importación que asumieron los privados, más logística de distribución de combustible que ya se reinició porque se había quebrado también justamente por falta de combustible, ¿no? Los camiones transportistas no querían venir al norte porque no sabían si iban a conseguir combustible y no querían ir trayendo combustible, entonces se armaba ahí un círculo vicioso muy negativo. Insisto, creemos, y es lo que conversamos acá por gestión del intendente que agradezco, que organizó esta reunión tan fructífera, que en los próximos 4, 5, 7, 10 días tendría que verse, no sé si totalmente normalizado, pero mucho más en orden el abastecimiento de combustible. Las dramáticas consecuencias que podría llegar a tener la no solución del abastecimiento de gasoil. Claramente la aflicción la compartimos y nosotros la compartimos desde marzo, abril, que estamos ya gestionando y tratando de que esto no pase, que finalmente está pasando. Así que insisto, ese diagnóstico es por todo conocido, las gestiones son las 24 horas para lograr que esto se solucione. El compromiso de los organismos competentes, hablo de la Secretaría de Energía de la Nación, Darío Martínez, el secretario, de YPF, de priorizar el suministro y el transporte al norte, de Refinor, que tiene una refinería aquí en Campo Durán, que también estamos acompañando en gestiones para que no le falte gas, para que no le falte crudo, el compromiso de los operadores privados, insisto, que también algunos tienen yacimiento como Pan American Energy en Salta, es de que esto se solucione y por eso me animo a soñar con que en los próximos 4, 5, 6, 7 días tendría que estar resuelto. Decía que el colega, en conclusión, la otra parte, los productores, legisladores, ¿con qué sensación entonces se retiran de esta reunión? Entiendo que hasta que el problema no esté solucionado es la misma sensación que tenemos todos, ¿no? De preocupación, de angustia, pero siempre es bueno conversar, sacarnos dudas, contribuir. Acá hubo también críticas muy constructivas a la comunicación, a la información, a la periodicidad de las reuniones en territorio, que yo soy un permanente impulsor de eso y tienen absolutamente toda la razón. Y entiendo que por lo menos informado uno está un poquito más tranquilo del todo estaremos cuando uno vea en los surtidores que el combustible dejó de faltar. Ahora, ministro, ¿este compromiso es de YPF únicamente o de la privada también porque tenemos Refinor y Action? Es esencialmente del organismo competente que
maneja, coordina el mercado de los combustibles en la República Argentina, que es la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, quien a su vez comprometió y coaccionó seria y ciertamente a todas las operadoras, donde YPF es la hermana mayor, pero no nos olvidemos que también es una sociedad anónima con mayoría de participación estatal, pero sociedad anónima al fin, donde también todos, incluyendo las privadas 100%, incluyendo YPF, que es público-privada, incluyendo Refinor, cuyo socio mayoritario es YPF, todos suscribieron el compromiso de importar el faltante y de que esto se normalice cuanto antes. No puede faltar combustible en Argentina, en un país que necesita producir y exportar lo que produce y cuya única salida honrosa para todos los argentinos es producir más, no puede faltarnos el gasoil. Y en relación a lo que Martín de los Ríos declara, aumenta el precio del bioetanol en Argentina. Bueno, esto está realizado a base de caña de azúcar, por eso también implica al norte argentino. Fue establecido por el gobierno con la firma de Darío Martínez, a cargo de la Secretaría de Energía, que depende del Ministerio de Economía. Se fijó el valor de este producto tan solo semanas después de que se aumentara también lo que es el aumento del que está hecho a base de maíz. Este que estoy hablando, te recuerdo, es a base de caña de azúcar. Según el documento, para las operaciones que se realicen desde el 9 de mayo pasado en adelante, este biocombustible se va a comercializar a 80 pesos con 561 por litro, lo cual tendría vigencia hasta la publicación de un nuevo precio que lo reemplace. El biocombustible se utiliza para mezclarse con la nafta y el gasoil tradicionalmente, y a diferencia del biodiesel, elaborado a partir de la soja, que se usa en camiones, tractores y maquinaria agrícola, el bioetanol, ya sea el que se produce a partir de caña de azúcar como el que se hace a base de maíz, se mezcla con naftas y tiene a los autos como destino final en ese caso. Es por esto mismo que el aumento oficializado hoy mismo podría generar un impacto en los precios al consumidor en las estaciones de servicios, que buscarán trasladar a los usuarios el incremento que finalmente se le dio al bioetanol. Vamos a la Patagonia a conocer la miel argentina con destino exportador desde Catriel. Somos productores apícolas acá de la zona de Catriel, de la estepa patagónica. Monte Austral nació por una cuestión de darle valor agregado a nuestros productos, porque veníamos vendiendo en forma convencional. Y bueno, hasta el día de hoy que hemos llegado con un producto a diferentes partes del país. Hoy tenemos presencia en Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chubut, Capital Federal y el conurbano de Gran Buenos Aires, en algunas localidades pegadas a Capital Federal, con diferentes distribuidores a lo largo del país, con depósitos en algunas localidades donde están los distribuidores. Y bueno, y una parte de la producción nuestra, casi el 50% o un poquito más, se va a lo que sería la exportación convencional, digamos, y se vende como commodity a granel, y lo que no podemos vender en el mercado interno, exportamos lo que no alcanzamos a vender en el mercado interno. ¿Y a qué países están exportando? Nosotros directamente no exportamos, tenemos una alianza comercial con Grúas San Blas, y han exportado a Alemania, Japón, Estados Unidos, diferentes puntos del mundo de acuerdo a los requerimientos y a la calidad de las mieles. Ellos, ¿no? Llegan a esos puntos. Con nuestras mieles van a Europa porque son mieles, vos fíjate, mieles de grano fino, mieles claras, sin trazas de agroquímicos, de plaguicidas, y son muy requeridas a nivel internacional. Contanos un poco del envasado, qué es lo que se está vendiendo, de medio kilo, de 1 kilo. Por el momento tenemos 5 referencias. Tenemos envase de 300 gramos, que es que es el más chiquito de la familia. Después nos vamos al pote de medio kilo en PET, de 500 gramos. Después tenemos 500 gramos en vidrio, que esta es la línea premium. Fíjate lo que es también, espectacular. Después tenemos lo que es pico vertedor, que es el envase matero,
está bueno para el viaje porque es antigoteo, está pensado, desarrollado para que no pierda y funciona bien. La miel sale, uno de los mejores envases que hay en el mercado. Y tenemos el pote de kilo también. Y por ahora son las 5 referencias que estamos ofreciendo. Qué importante, ¿no? Para los pequeños emprendedores de la provincia de Río Negro, como bien remarcabas anteriormente, las políticas de Estado a través de la agencia del CREAR, a través de Río Negro Exporta, el Ministerio de Producción, el acompañamiento, ¿no? Para, como bien vos estás relatando, ¿no? Un trabajo artesanal que pronto se va a trasladar a un parque industrial y que va a desarrollarse mucho aquí en la localidad, ¿no? Es importantísimo. Yo creo que es un pie, ¿no? del proyecto, porque si no tuviese una política de Estado que te acompañe, se hace muy cuesta arriba. O sea, ya se nos hace pesado con la política de Estado que tenemos, imagínate si no estuviese. Claro. O sea, todos dicen, qué bien que te va, que esto que lo otro. Bueno, sí, nos va bien, pero nos movemos mucho. Claro. Yo compré una camioneta en el año 2017 y ya le hice 300.000 kilómetros, o sea que le pegué casi 2 vueltas al mundo. Claro. Pero volviendo a lo que vos decís, lo importante que el Estado esté presente es fundamental. Nosotros con el Estado venimos trabajando, entramadamente, ¿no? Estamos todo el tiempo. Ahora se está armando la mesa de Consejo Apícola, que nos invitaron, donde escuchan a los apicultores de toda la provincia. Claro. Y lugar por lugar van dando soluciones de acuerdo a las posibilidades que hay, pero hay un Estado presente. Esto si lo va a escuchar otro apicultor, está bueno que le llegue, que hay un Estado presente que da respuesta a diferentes niveles, ¿sí? Tanto para iniciarse como apicultor, para crecer como apicultor, para infraestructura. Tenemos más noticias productivas. Ahora, de la mano del INTA, las últimas novedades. En principio te compartimos la planificación del cultivo del trigo. Un año más comenzamos a planificar nuestra campaña de trigo y entre todas las decisiones que tenemos al momento de la implantación del cultivo está el tema de la nutrición que acompaña lo que es la elección del cultivar, la fecha del siembra. En este año es particular, dado las relaciones de precio que existen, si bien el trigo ha aumentado el precio del grano de forma importante, también lo ha hecho por cuestiones coyunturales el precio de los fertilizantes, con lo cual ha sembrado dudas en general acerca de cómo realizar la fertilización del cultivo de trigo. Lo primero que tenemos que decir es que nuestros suelos presentan deficiencia de muchos nutrientes que nos van a estar limitando la producción, con lo cual es necesario hacer una fertilización seguramente, pero de la forma más correcta. Por lo cual surge como necesidad más que nunca la realización de un muestreo de suelo, el cual nos va a estar mostrando dónde estamos parados y cómo realizar el manejo y el diseño de la fertilización del sistema. Entonces, yo les diría que el suelo es deficiente en fósforos, vamos a tener que aplicar una dosis de fósforo, tal vez más baja y no para reconstruir, pero sí para mantener la demanda del cultivo. Y en el caso del nitrógeno, también vamos a tener que planificar en base a lo que tenemos un umbral que tal vez sea menor, porque la dosis óptima económica va a bajar, pero tal vez planificando o pensando en alguna refertilización de acuerdo a cómo venga la relación de precios y el precio del cultivo, básicamente, y del fertilizante. Con lo cual, no dejamos tenemos que estar más atentos a lo que es la evolución del sistema. También tenemos que tener en cuenta que nuestro cultivo de trigo seguramente en muchos lugares va a estar seguido por un cultivo de soja, con lo cual pensemos en nuestra fertilización no solamente en el cultivo, sino en el sistema o en el doble cultivo. En resumen, la fertilización del cultivo nos va a ayudar bastante a poder sostener un nivel de producción para poder alcanzar los rendimientos alcanzables. El INTA también, en lo que es el Instituto de Biotecnologías, trabajan en reutilizar residuos vegetales. Nos vamos a INTA Castelar. En nuestro grupo, que es el Laboratorio de Enzimas Agroindustriales del Instituto de Biotecnología del INTA de Castelar, nosotros trabajamos en desarrollar procesos enzimáticos para utilizar todo lo que es biomasa lignocelulósica residual, es decir, todos los desechos de la agricultura, como puede ser el residuo de la caña de azúcar, la paja de trigo, la paja de cebada, todo lo que hoy por hoy es un residuo que en algunos casos se puede dejar en el campo y en otros eso puede
generar problemas de contaminación, tratar de darle una valorización a través de su digestión enzimática en productos de mayor valor agregado. ¿Cuáles serían estos productos? Pueden ser azúcares que se pueden fermentar a etanol o a otros ácidos orgánicos, y otros productos que tienen todavía un poco más de valor agregado en lo que se conoce como biorefinerías celulósicas, que son obtener oligosacáridos, o sea, azúcares cortos, que tienen actividad prebiótica, es decir, que son beneficiosos para los microorganismos probióticos del intestino. Otra de las líneas es valorizar otro de los polímeros que componen la biomasa, que es la lignina. La lignina es un polímero que tiene muchísimas potencialidades, pero que todavía su aplicación para obtener productos está impedida por dificultades técnicas. Entonces, en nuestro grupo se investiga cómo poder aprovechar esa lignina para obtener bioproductos. El otro tema es las enzimas que los microorganismos producen para degradar la biomasa. En sí mismas pueden ser utilizadas como aditivo para el alimento animal y entonces también mejorar su digestibilidad, y entonces, por ejemplo, el alimento para aves o para cerdos, y eso mejora el rendimiento energético de ese alimento. Y también es una noticia que recorre la región desde INTA, que vamos a escuchar esta vez a Marcela Fili en representación del equipo de trabajadores que llevaron adelante la leche fortificada en hierro Caprina. Ese es su verdadero origen y ayuda también a toda la población infantil que tiene alergias a la leche ya tradicionalmente conocida como la leche vacuna, que esta es una esperanza para las demandas alternativas en el consumo de la leche. Para nosotros es un gusto porque es el resultado de un trabajo de hace tiempo atrás y es como que vamos a poner a consideración de los consumidores, en principio del Valle del Lerma y luego, Dios quiera, que para todo el mundo, nuestra leche caprina pasteurizada, fortificada con hierro. Vos sabés que la leche de cabra es un producto regional. Nuestra zona de producción, sobre todo el Valle del Lerma, el Valle Templado, es de producción ancestral de este alimento y generalmente se la utiliza para la elaboración de quesos. Tenemos varios lugares en donde este producto es consumido. Sin embargo, nosotros queríamos dar una vuelta de rosca y ofrecer la leche fluida caprina para los consumidores. Sabemos que hay un requerimiento particular porque la leche caprina tiene ventajas comparativas respecto de otras especies. Por ejemplo, es mejor tolerada por los niñitos que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, se utiliza en progresiones alimentarias, mucho mejor absorbida, tiene una serie de ventajas y bueno, no la disponemos como tal en el mercado. Entonces nos parecía importantísimo que el producto regional se comercialice en donde se lo produce. ¿Cómo empezó esta investigación? Bueno, nosotros empezamos hace tiempo atrás con la instalación de un tambo experimental, un tambo demostrativo, acá en la propia experimental, de la mano de los compañeros de producción animal. Y bueno, a partir de ahí el tambito empezó a crecer, nosotros queríamos saber en qué estaba esta producción. Y bueno, el grupo de agroindustria y agregado valor empezó a trabajar en, primero, ver la calidad que se tiene en la leche, en el queso. Y bueno, fuimos trabajando despacito en toda la cadena productiva, de la ventaja extraordinaria de INTA, ¿no? De tener la materia prima y la producción primaria en el mismo lugar, donde uno puede tener la materia prima e investigarla. Y luego comparativos con la zona. Y bueno, vimos la posibilidad de algún tratamiento térmico para ofrecerla, trabajamos en leche pasteurizada, con la universidad trabajamos en tratamientos térmicos un poquito más estrictos o de mayores temperaturas, entonces trabajamos con leche de alta temperatura a corto tiempo. Después también hubo tesis doctorales, como por ejemplo la de encapsular el hierro y fortificar la leche caprina. Otras colegas investigaron bacterias lácticas con alguna importancia tecnológica, también con el tema de qué hacen estas bacterias lácticas en el lugar en donde se originan, si son capaces de dar tipicidad a los quesos. Es decir, no es de ahora, ya hace rato que venimos trabajando. Y bueno, la oportunidad de la convocatoria de Argentina contra el Hambre, que nos posibilitó presentarnos
y disponer de los equipos necesarios para que este producto esté disponible en la zona. Así que bueno, los presentamos y digamos que obtuvimos el reconocimiento, ganamos la propuesta y ya estamos caminando, pero esto puede ser potencial para que los productores de la zona contribuyan con este emprendimiento, crezcan ellos, crezcamos nosotros y por supuesto la diversificación de su producción caprina, no solo quesos, sino leche también. Así que estratégicamente la EA está a mitad de camino del valle templado y el valle árido, o sea, el lugar natural en donde esta producción está fuertemente instalada. Senasa nos cuenta ahora, ya en este momento, en este final del bloque, las actividades de la Comisión Nacional de Bienestar Animal. El bienestar animal es una ciencia compleja que abarca un montón de aristas, tanto desde el punto de vista ético, legal y científico. La definición de la OIE, que es la Organización Mundial de Sanidad Animal, que habla de que el bienestar animal es el estado en el que un animal vive y muere, ¿sí? Entonces tenemos que abarcar un montón de cuestiones desde que nace ese animal, como estamos hablando de producción pecuaria, estamos hablando de todos los factores que involucran a la producción primaria, el transporte, que es uno de los momentos más críticos en la vida de un animal de producción, e incluyendo la faena, hasta que puede convertirse en un producto. Para esto también hay un montón de otras cuestiones, como hablar de bienestar animal en bovinos que son para tambo o cualquier otra especie que es para tambo, producción porcina, producción aviar. En sí, lo que estamos trabajando en el programa de bienestar animal dependiente de la Dirección de Planificación y Estrategia de Sanidad Animal, son todas las cuestiones que tienen que ver con esto, con el bienestar animal en especies pecuarias, que hoy por hoy se convierte en una barrera arancelaria para poder comerciar con otros países e incluso también dentro del país. Hoy por hoy, con la resolución 542 del 2021, se crea esta Comisión Nacional de Bienestar en Especies Pecuarias, que justamente se trata de tomar de un modo transversal el estudio de las problemáticas del bienestar animal. ¿Qué quiere decir esto? Que involucra todas las especies. Por resolución, la comisión se reúne cada 3 meses, ahora tuvimos la primera reunión ya, salvo que haya algún evento extraordinario en el que se necesite reunir ya a todos los representantes de esta mesa, y de allí pueden salir las problemáticas que después van a salir siendo trabajadas en las distintas subcomisiones, que justamente eran los que antes eran los grupos de trabajo, ahora quedaron como subcomisiones. Así está trabajando la subcomisión de aves, la subcomisión de porcinos, que está desarrollando lo que en un futuro cercano va a ser una resolución de bienestar animal específico de porcinos, pero esto son cosas que no salen de SENASA, o sea, si bien SENASA hace la propuesta, pero se debate y se revisa y se reciben aportes de distintas instituciones que están en los distintos ámbitos que involucran la cadena productiva, ya sea producción primaria, transporte, faena, involucra tanto al pequeño productor como al gran productor, al de agricultura familiar. Tratamos de hacerlo de un modo bien integral. Hacemos una pausa, pero volvemos con mucho más. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 625 millones de pesos. Matbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó.
Entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 625 millones de pesos. Estamos de regreso en vivo en directo desde Chacra Televisión y vamos a recorrer este título que implica entrar en el asunto del conflicto bélico. El gran problema que atraviesa hoy el centro productivo a nivel internacional, el mercado externo que nos impacta en el mercado interno. Pero analizando lo que pasa en Ucrania puntualmente, desde la ONU advirtieron que van a perder casi la mitad de su cosecha de trigo de invierno. Estamos hablando del 49% del trigo y el 38% del centeno que no se recogerán y están en territorios que Ucrania dejó de controlar o donde hay intensas operaciones bélicas. A todo esto se corresponde lo que es el problema de por qué atravesarían esta gran crisis, cuando la crisis granaria, la crisis productiva, se viene desarrollando desde febrero, cuando comenzó esta invasión y el conflicto entre las dos naciones finalmente escaló. Seguimos avanzando con la información y les propongo recorrer el mundo a través de este resumen de noticias. Olas de calor e incendios forestales. Lluvias torrenciales, inundaciones y mortales deslizamientos de tierra. Disminución de los cultivos. Agotamiento de los arrecifes de coral y la subida del nivel del mar ante las costas de Latinoamérica. Algunas de las consecuencias del cambio climático en la región. Y según un nuevo informe de la Organización Meteorológica Mundial, 4 indicadores clave del cambio climático batieron récords el año pasado. La elevación del nivel del mar, la temperatura y acidificación de los océanos y las concentraciones de gases de efecto invernadero. Aún vemos este crecimiento constante de la concentración de dióxido de carbono que está relacionado con el hecho de que todavía estamos usando demasiados combustibles fósiles y también continúa la deforestación en regiones como Amazonas, África y el sur de Asia. A pesar de que los fenómenos meteorológicos vinculados a la Niña tuvieron un efecto de enfriamiento de las temperaturas mundiales el año pasado, 2021 fue uno de los años más calurosos de la historia. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha advertido que la humanidad ha fracasado en afrontar los trastornos climáticos y que el mundo se acerca cada vez más a una catástrofe climática a raíz del sistema energético mundial. El sistema energético global está roto y nos acerca cada vez más a una catástrofe ambiental. Los combustibles fósiles son un callejón sin salida tanto desde el punto de vista ambiental como económico. La guerra en Ucrania y sus efectos inmediatos en los precios de la energía es otra llamada de atención. El único futuro sostenible es el renovable. Debemos descarbonizar y acelerar la transición a las energías renovables antes de que incineremos nuestro único hogar. El tiempo se acaba. Según Guterres, la transformación de las energías renovables puede ser el proyecto de paz del siglo XXI. Pide triplicar la inversión en energías verdes para poner en marcha la transición hacia las renovables antes de que sea demasiado tarde. Su advertencia llega justo antes de que comience el Foro Económico Mundial esta semana en Davos, donde cumplir los objetivos climáticos globales será un tema clave en la agenda.
La seguridad alimentaria del mundo está en peligro por la guerra en Ucrania. Naciones Unidas y el Banco Mundial han lanzado una ofensiva para garantizar tanto la exportación del cereal ucraniano como de los alimentos y fertilizantes rusos. Se calcula que unos 22 millones de toneladas de grano siguen en los hilos de los puertos ucranianos. Decenas de países de África y Oriente Medio dependen de estos productos. No hay una solución efectiva a la crisis de alimentos sin reintegrar la producción agrícola de Ucrania y los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales pese a la guerra. Rusia debe permitir la exportación segura y protegida del cereal almacenado en los puertos ucranianos, y los alimentos y fertilizantes rusos deben tener un acceso sin restricciones a los mercados sin impedimentos indirectos. Por su parte, el Banco Mundial va a destinar 12.000 millones de dólares, unos 11.400 millones de euros, en los próximos 15 meses. Se dedicarán a la agricultura, al suministro de agua, el riego y la protección social en los países más afectados. Esta es realmente una crisis que está en vías de ser peor en comparación con la crisis de precios de los alimentos de 2007 y 2008. Afecta a muchos hogares pobres. Ya vemos que la inseguridad alimentaria alcanza niveles muy altos. El apoyo se utilizará para proteger a los hogares pobres ampliando las redes de ayuda social. Se ayudará a los agricultores a estar preparados para la próxima siembra y también para garantizar que se eviten las restricciones a la exportación y que los alimentos y el comercio de alimentos se mantengan para evitar aumentos de precios. Naciones Unidas calcula que en 2 años el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave se ha doblado, pasando de los 135 millones antes de la pandemia a los 276 millones actuales. En 53 países del mundo viven personas que necesitan ayuda urgente para sobrevivir. Brasil, que registra también el índice más grande de deforestación en Amazonas, ahora también registra, por el lado de la balanza que se inclina hacia lo positivo, la huerta orgánica más grande. En una favela de Río de Janeiro, nada indica que la vía conduce a la mayor huerta urbana de América Latina. Ubicada en Manguinhos, en el norte de Río, la huerta orgánica prospera ajena a la inflación galopante y a la dependencia de los fertilizantes rusos que tanto preocupa ahora a la potente industria agrícola de Brasil. La primera semilla de la huerta se plantó a finales de 2013 en un solar entonces conocido como Cracolandia por la presencia de drogodependientes, y poco a poco el proyecto logró asentarse y ser respetado en un barrio donde los traficantes buscan imponer su ley. Este proyecto provee empleo para los residentes de esta comunidad que no tenían nada para hacer ni manera de sobrevivir aquí, porque la vida aquí es muy precaria. Con casi 3 hectáreas, equivalente a 4 canchas de fútbol, la huerta es considerada la mayor de América Latina. Cada mes produce 2.500 kilos de yuca, zanahorias, cebolla y repollo. La mitad se vende a las familias a un promedio de $0,2 el kilo y la otra es donada a entidades como orfanatos y asilos. En tiempos normales, en esta huerta la mitad de la producción es donada a la población, guarderías, residencias de ancianos, refugios y orfanatos en los alrededores. Y la otra mitad se vende a un precio subsidiado para que las personas aquí puedan comprar estos alimentos más baratos. La de Manguinhos es la mayor de las 56 huertas cariocas, el proyecto que Barros lanzó junto a las autoridades de la ciudad en 2006 y que fue reconocido por el Pacto de Milán sobre Política Alimentaria Urbana como uno de los mejores sistemas del mundo. Esta huerta ha cambiado todo para mí. Ha cambiado la manera en que vivo, la manera en que me alimento, la manera en que trabajo, la manera en que camino y hasta la manera en que duermo, porque duermo con la intención de venir aquí mañana. Da Silva es una de los 25 empleados de la huerta, pagados con el 50% de las ventas.
Entre tanto, el proyecto sigue viento en popa. La alcaldía de Río anunció la extensión de los terrenos de cultivo del Parque de Madureira, que los convertirá, según sus cálculos, en la mayor huerta urbana del mundo, con 11 hectáreas. Actualmente, 800 familias se benefician cada mes de alimentos sin pesticidas y a muy buen precio, dos cualidades que no suelen ir a la par. Las noticias internacionales que nos ayudan a recorrer el mundo, en este caso, tienen un punto en común con nuestro verano. ¿Vos te acordás los calores extremos que vivimos? Bueno, eso ahora, trasladado por cómo el planeta naturalmente funciona al verano europeo, nos vamos para allá porque están sufriendo la misma calidad climática que pasamos nosotros. Ola de calor en España cuando aún no es verano. Todavía es primavera y las temperaturas están entre 10 y 15 grados por encima de la media para esta época del año, con los termómetros alcanzando entre 38 y 40 grados en algunas zonas del país. Hace 20 años que no se daban estas circunstancias que obligan a la prudencia a las personas frágiles de salud, a niños y mayores. También Francia está sofocada por el calor. La primera ola de 2022 ya llegó. La gente salió a los parques de París para refrescarse. Yo estoy preparada, tengo las gafas de sol, la crema solar, el paracetamol por si tengo migraña o por si un niño no se encuentra bien. Traigo bocadillos, una botella de agua helada, de todo. En el centro de Francia, en Lyon, los visitantes aprovecharon los conocidos lugares turísticos para mantenerse al fresco. Hemos venido a visitar Lyon y para visitar Lyon, bueno, hay que venir a la colina de Fourvière. Y como está en lo alto, hay una brisa agradable que nos refresca ligeramente. Los expertos anuncian que la ola de calor probablemente terminará con fuertes tormentas de lluvia al final de la semana. Estados Unidos, con la visión en lo que es el conflicto entre Rusia y Ucrania, quiere recuperar el mercado granario y Bielorrusia puede ser el punto de inflexión, el punto de transporte para, de alguna manera, desbloquear y continuar con el intercambio comercial. Bielorrusia puede ser la solución al bloqueo de las exportaciones de grano desde Ucrania. Estados Unidos y la ONU están explorando la ruta hacia el norte por ferrocarril hasta el puerto lituano de Klaipėda para paliar la escasez de alimentos. Como incentivo para el líder bielorruso Alexander Lukashenko, estudian una exención de 6 meses de las sanciones a su industria de fertilizantes, según informa el Washington Post. Unas sanciones impuestas por Washington el año pasado en respuesta al chantaje migratorio de Minsk y a la represión de la oposición política interna. Aunque para el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, no hay solución efectiva a la crisis alimentaria sin reintegrar la producción de alimentos de Ucrania, así como los alimentos y fertilizantes producidos por Rusia y Bielorrusia en los mercados mundiales. El levantamiento de las sanciones al régimen bielorruso no ha gustado a la oposición, cuyo plan ahora es agotar al máximo el régimen con el aislamiento político y económico, y por otro lado apoyar al pueblo bielorruso, medios de comunicación, sociedad civil, organizaciones e iniciativas que luchan contra el régimen, según la líder Svetlana Tikhanovskaya. Nuestro objetivo es hacer que Lukashenko detenga la violencia en nuestro país, libere a todos los presos políticos e inicie el diálogo con el pueblo bielorruso y no con los países occidentales. Mover los millones de toneladas de grano que Ucrania exporta anualmente será tarea difícil incluso con esta ruta a través de Bielorrusia y las otras vías terrestres y fluviales que se están estudiando en Europa. Y ahora recorremos ya desde nuestro territorio nacional motivaciones internacionales como es Eslovenia, que su embajador en Argentina visitó Entre Ríos y dijo, estamos a un paso de concretar el intercambio comercial en términos de la economía regional, que son cítricos y mieles desde Entre Ríos para el mundo. Es mi primera visita oficial en nuestra provincia. Hablamos sobre agricultura, cómo podemos hacer los lazos más fuertes en el campo de economía, en cultura,
cómo podemos hacer Eslovenia más cerca con provincia de Entre Ríos, porque aquí tenemos una comunidad súper grande. En Argentina tenemos 30.000 eslovenos y 2 asociaciones aquí en Paraná. Eslovenia compra mucho miel argentino, pero desde Alemania, no directamente. Esto puede ser un desafío para nosotros, cómo podemos comprar el miel directamente a Argentina, y también tenemos una empresa eslovena, se llama Medex, que produce muchos cosméticos que se hacen de miel, que es súper importante, que puede ser interesante por el mercado argentino, y también hacen productos para academia, para el fitness, para los jóvenes que usan esas proteínas basadas en el miel. Esto es interesante para nosotros. En Buenos Aires establecemos una cámara de comercio entre Argentina y Eslovenia, porque como embajada nuestra prioridad es fortalecer o promover la diplomacia económica, porque nuestros números de intercambio pueden mejorar, porque Argentina es muy interesante para Eslovenia, podemos hacer más intercambio en esto. Y gobernador, como también el vicegobernador, tiene muchas propuestas, cómo podemos avanzar con esto que iniciamos hoy. Más cerca que trabajamos entre las cámaras de comercio de Eslovenia, que cuando nuestros ministros de Economía van a llegar para Argentina, que podemos hacer también una visita acá en Entre Ríos, también los empresarios eslovenos y argentinos que pueden hacer más. Y nos compramos también, por ejemplo, no solamente miel argentino, también cítricos. Sé que Entre Ríos hablamos también de trigo, de arroz, en esta situación que cuando tenemos la guerra en Europa, en Ucrania, que necesitamos comprar comida de otras partes, y aquí Argentina definitivamente, según mi opinión, un puesto súper interesante para nosotros. Y ahora sí, en territorio nacional, que de alguna manera tiene, bueno, de alguna manera no, por supuesto que lleva adelante su impacto internacional, y estoy hablando de Bayer Agro en la producción de semillas. Matías Marcantonio nos cuenta los detalles, porque Chacra dijo presente en el establecimiento María Eugenia en Rojas de esta empresa, que el destino que tienen es uno solo: innovar apostando. Bueno, si uno visita nuestra planta en María Eugenia, es un ejemplo vivo, concreto de digitalización, innovación y sustentabilidad. Yo creo que las cosas más concretas uno puede verlas en cómo hemos intentado integrar distintas fuentes de información en nuestros centros de inteligencia. Hoy contamos con centro de inteligencia a campo, donde monitoreamos punta a punta todo lo que hacemos a lo largo del ancho del país en nuestro campo, desde Salta, Necochea, San Luis hasta Entre Ríos. Podemos tener un pleno control de las actividades, y luego con 2 centros de inteligencia dentro de la planta, en conexión los 3 son un aprendizaje continuo del valor que la digitalización nos trae. Y bueno, es tal vez uno de los grandes ejemplos en lo que tiene que ver con innovación y digitalización. Y sustentabilidad, bueno, una serie de proyectos, desde cosas muy simbólicas y chiquitas hasta otros ejemplos más grandes y aspiracionales, como ser 100% energías renovables en nuestra planta a través de la generación de bioenergía, un beneficio no solo para nuestro site, sino para todos los sites en Argentina de Bayer. Así que bueno, estamos apostando fuerte, siempre con ejemplos concretos. En términos de volumen, ¿cuál es la capacidad productiva que hoy tiene? ¿Cuál es la proyección? Y por otra parte, ¿cuánto representa de la producción nacional de la semilla de maíz? Hoy Bayer está incrementando su capacidad a unas 4 millones de bolsas de maíz, capacidad propia, además de terceros. Y en suma, si consideramos las marcas propias de Bayer y licenciatarios, eso equivale a decir que más de la mitad del maíz que se siembra en Argentina y la región provienen internamente de esta fábrica, lo cual
para todos es un motivo de orgullo enorme. Sabemos que hoy el productor cuenta con casi una capacidad ilimitada de información, sin embargo la sistematización no es sencilla. A través de FieldView también hay una interacción con el productor y con la empresa, pero ¿qué relación tiene con la planta? Bueno, justamente eso, ¿no? La posibilidad de tener un diálogo común con herramientas que se puedan conectar y conversar. FieldView es un excelente ejemplo. Cada vez que agricultores, clientes nos visitan a nuestra planta y podemos conversar de cuál es el uso, cuál es el aprovechamiento que nuestros agricultores están haciendo en sus campos y nuestras operaciones internas están haciendo en nuestros propios campos, son conversaciones de muchísimo aprendizaje mutuo, ¿sí? Es una charla donde nos potenciamos el uno al otro. Y de la misma manera que lo vemos con FieldView, lo vemos con otras actividades, pro carbono, cultivos de cobertura, riego sustentable, o sea, toda una serie de actividades que esta relación de largo plazo, esta confianza que tenemos con clientes y agricultores, hacen que los diálogos sean mucho más enriquecedores. ¿Cuál es el proceso desde el inicio hasta el final en esta planta? Bueno, todo inicia con producción de semilla híbrida de maíz a campo. Nuestro departamento de investigación genera nuevos híbridos, que son los que se traducen en más valor para nuestros clientes. Nuestra responsabilidad es llevar eso a un volumen industrial y comercial. Para eso sembramos campos de producción de semilla híbrida en 15 localidades a lo largo de Argentina. Materia prima que recibimos en esta planta en formato de semilla de maíz en espiga. Eso sigue todo un proceso muy metódico que abarca desde el secado, el desgrane, la clasificación en distintos tamaños, el curado, el embolse, todo con procesos muy rigurosos de control de calidad para siempre asegurar que esa confianza que el cliente que compra Decal, La Tijereta, Bayer como marca al final del día, siempre se respete esa confianza, esa expectativa que vino a buscar cuando nos conecta. Hay algunas cuestiones que la sociedad pide a gritos, la sustentabilidad de la que ya conversamos y la otra, la inclusión. Y en ese marco ustedes tienen un programa sobre el cual conversamos aquí, que se inició con 100 mujeres. Cuéntenos al respecto. Bueno, un programa muy interesante. María Eugenia se ubica en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Históricamente hay actividades de planta que eran hechas por varones, ¿sí? Y hace unos 5 años nos desafiamos por qué no comenzar a ingresar mujeres a esos roles, mujeres que sin duda podían estar capacitadas y podían hacer el trabajo muy bien. Se inició con una prueba piloto de unas 20 mujeres en aquel entonces, lo hicieron estupendamente bien, esa prueba fue creciendo y hoy son un plantel estable de 200 personas propias de la comunidad de Rojas y que son parte del plantel entero que todos los años nos ayudan a producir en forma sustentable todo lo que hacemos en Bayer. Es un aspecto de la inclusión, un ejemplo concreto. Hay otros, ¿sí? Está nuestro trabajo con personas con discapacidad, también tiene que ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con identidad de género, diversidad de género, todo en el marco de entender que es un proceso de aprendizaje para todos. A veces no podemos tener todas las respuestas, sí toda la vocación de construir ese aprendizaje juntos y la verdad que la respuesta del equipo es fantástica. Finalmente, frente a una coyuntura como se planteó inicialmente desde el punto de vista internacional, la Argentina como país proveedor de alimentos tiene un rol central. En ese marco, ¿qué rol tiene Bayer? Un compromiso enorme. Si pensamos que más de la mitad del maíz surge de esta planta, sin duda que nuestro compromiso, por ejemplo, durante la pandemia fue asegurar continuidad de operaciones. Ahora con todo este escenario internacional, de la misma forma y ante un incremento en la demanda muy importante, es siempre asegurar que estamos a la altura de poder abastecer lo que se pide de nosotros. Al final del día, cuando pensamos que el foco de Bayer tiene que ver con salud y alimentación, la semilla de maíz que sale de María Eugenia, el agricultor la transforma en grano y el grano después se transforma en leche, carne, huevos, harina de maíz y tantas otras cosas más
que van a la mesa de las personas. Entonces, sin duda que desde Bayer vivimos con un compromiso enorme ese rol que tenemos en Argentina y en la región. Así recorrimos lo que pasa en la planta María Eugenia en Rojas y ahora que llegamos al final de este noticiero por la tarde, primera edición, claro que sí, en el lunes, en la apertura de esta nueva semana de mayo, te cuento que la temperatura en estos momentos es de 21 grados en la ciudad de Buenos Aires y así sigue la semana que recién comienza. Mañana, 14 la mínima, 22 la máxima, muy agradable. Miércoles habrá lloviznas, el miércoles 25 de mayo, 13 la mínima, 15 la máxima. Jueves, mayormente nublado, 9 la mínima, 15 grados la temperatura máxima. Así recorrimos las noticias principales en esta apertura de semana, porque un lunes es esa gran puerta que se abre en el pleno mes de mayo, como estamos atravesando, en pleno otoño, en una semana importante para la Argentina, como son los festejos patrios. A las 19 nos volvemos a encontrar en la segunda edición por la tarde. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 625 millones de pesos.